Hoy te voy a enseñar una receta que realmente es un desafío. ¿Cómo hacer un bizcocho sin lácteos y sin huevos que te quede esponjoso? Te voy a enseñar todos los pasos para que este bizcocho de avena y fresas te quede fantástico. No te pierdas ningún detalle, quédate hasta el final. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal. Gracias por su apoyo. Para preparar este delicioso bizcocho saludable vamos a usar una taza de fresas frescas, preferentemente dulces y sabrosas. Vamos a reservar 3 unidades para decorar el bizcocho. Y vamos a rallar betabel o remolacha cruda, 3 cucharadas, las vamos a reservar. Vamos a hacer jugo de naranja, que las naranjas sean dulces y jugosas. Vamos a usar una taza de jugo natural de naranja. Lo vamos a reservar y vamos a preparar el molde. Para que el bizcocho no se nos pegue, vamos a untar bien con aceite de oliva y vamos a colocar harina de avena. Estoy usando este molde que tiene un orificio en el medio. Para mí es mucho más práctico, me parece que se cocina mejor porque el calor entra por el medio. Pero podés usar cualquier molde para hacer este bizcocho. Ahora vamos a colocar en la licuadora el jugo de naranja, las fresas, media taza de azúcar de coco o podés usar azúcar mascabado o el endulzante natural que uses habitualmente en tus recetas. Vamos a agregar las 3 cucharadas de remolacha rallada, cruda, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y vamos a licuar. Vamos a integrar bien los sabores. Mirá qué hermoso color que tiene esta preparación. Vamos a colocar la preparación en un recipiente y vamos a ir agregando la harina de a poco. Voy a usar harina de avena. Te cuento que la podés sustituir por harina de almendras. No va a quedar igual de esponjoso que con la harina de avena, pero va a quedar igualmente sabroso. Vamos a ir viendo que la consistencia nos tiene que quedar ni muy líquida ni muy espesa. En total yo voy a usar 4 tazas de harina de avena. Mi taza es una taza medidora de 250 mililitros. Ahora estoy agregando una cucharadita de bicarbonato de sodio y voy a hacer movimientos envolventes para incorporarlo a la preparación. Es el último ingrediente. Podés usar, si lo preferís, polvo de hornear. Ahora vamos a colocar la preparación en el recipiente que tenemos listo y vamos a cocinar en el horno. Vamos a cocinar en un horno precalentado a 180 grados por 50 minutos aproximadamente. Te cuento que también podés cocinar este bizcocho a la sartén. Si lo haces a la sartén tiene que ser finito, lo cocinás a fuego muy bajito, cuida que no se queme y la sartén tapada. Bueno, vamos a colocar este bizcocho haciendo unos golpecitos ahora en el horno, como lo voy a cocinar yo. Y una vez que salió del horno, mirá qué bien que se ve. Vamos a esperar que se enfríe antes de desmoldarlo. Y una vez que se enfrió, mirá qué bien que se ve, cómo creció, es súper aireado. Lo voy a decorar con un hummus de chocolate, sí, así como estás escuchando, hummus de chocolate. Es una receta que tengo en el canal, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas hacer esta deliciosa crema de chocolate y acompañar este bizcocho saludable de fresas y avena increíblemente esponjoso. Algunas sugerencias para que este bizcocho te quede bárbaro, te cuento que es muy importante el jugo de naranja, porque el jugo de naranja activa el bicarbonato y eso hace que este bizcocho crezca y sea esponjoso. También es importante el punto de la masa, que no te quede muy espesa, tampoco que te quede muy líquida. Quizás según la harina de avena puede ser que varíe y tengas que usar un poquito más o un poquito menos, porque en cada país las harinas van variando y tenés que ir calculando eso. Mirá el video y fíjate cuál es el punto de la masa. Y también puede variar el tiempo de cocción, depende de tu horno, quizás necesites cocinar un poquito más o un poco menos, pero el tiempo aproximado son 50 minutos. Y si varias alguno de los ingredientes, el resultado quizás no sea el mismo. Y si vas a cambiar de harina, te sugiero harina de almendras,
aunque la harina de almendras no va a quedar esponjosa como esta harina de avena, pero va a quedar igual de sabroso. Bueno, espero que te haya gustado la receta. Si tenés alguna duda, déjamela en los comentarios y cuando prepares este bizcocho, contame cómo te quedó.